Clave. Periodismo comprometido con la verdad en W Radio. Amigos oyentes, estamos ya con el otro lado de la línea con el ingeniero Galo Lara Yepes, ex asambleísta constituyente, también asambleísta en el periodo posterior de la Constitución del año 2008 y posteriormente pues a quien se lo ha llamado como un perseguido político. Tenemos el gusto de compartir con él los siguientes minutos en una interesante entrevista. Gracias por esta oportunidad. Sí, a las órdenes. Ingeniero, conocemos precisamente que hoy ya usted está fuera de los recintos carcelarios, primero que nada, y dado que se dio a conocer por parte de diferentes organismos internacionales semanas y meses atrás de que su estado de salud llegó a ser complicado y delicado, quisiéramos preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. Muchas gracias. Primero quiero agradecerle a Jehová Dios por haberme mantenido con vida a lo largo de esta inhumana persecución política. Solamente con su ayuda podíamos lograrlo. Por ello, primero Dios. Esta persecución política que buscó destruirme a mí, a mi familia, pero no lo logró. Persecución política que me desacreditó, que me inculpó, que me encarceló, que me engrilletó, pero no me venció. Al contrario, me fortaleció. Los organismos... He salido de la cárcel y lo primero que he hecho es ir a buscar a una iglesia para agradecer, y ahora estoy en chequeos médicos estos 2 últimos días. Ingeniero, los organismos internacionales que hacemos mención por parte de los diferentes voceros que tuvieron oportunidad de visitarlo, hablaron precisamente de todas las irregularidades que ellos pudieron prever en el proceso judicial que terminó con una sentencia condenatoria en su contra. Sobre este tema, usted aduce y ha dicho que es un perseguido político. ¿Por qué creería usted o por qué nuestros amigos oyentes deben tener en consideración esta posibilidad precisamente de haber sido un perseguido político del anterior régimen? Bueno, es sencillo. El tiempo me dio la razón en todas mis denuncias y ese fue mi delito. Yo solo denuncié la corrupción. Jamás claudiqué en mis denuncias. Jamás claudiqué en mi dignidad. Se me acusó de asesino y fueron ellos quienes asesinaron a un hijo mío en el vientre de su madre. Criminal acto cometido en el CRS femenino. La finalidad, señor periodista, fue tomarla como rehén para que yo deje de denunciarlo. Por eso ordenaron detenerla a la señora Carolina Llanos embarazada. Y esos son los ejemplos de la forma delincuencial como actuaba quien dirigió, protegió y premió la corrupción desde Carondelet estos últimos 10 años. Las pruebas ahora sí lo demuestran. En una primera instancia, precisamente donde la Fiscalía no logró probar su culpabilidad en el mismo caso que terminó sentenciándolo y llevándolo a usted a cárcel, exasambleísta, hay un tema, un momento histórico que los personajes políticos aducen que esa intensidad de la persecución cobraría fuerza, y es que precisamente usted hace una denuncia pública y tenemos los documentos aquí en estudios donde hace referencia al llamado caso Mameluco, que hoy por hoy incluso ha recobrado fuerza. ¿Eso tiene que ver o usted cree que precisamente a raíz de esa última denuncia el expresidente tomara como carta personal o revancha en su contra? Mire, no solamente fue el caso Mameluco, fue el caso de los radares chinos, fue el caso de los helicópteros, fue el caso de la negociación de Petrochina,
El negocio de Petrochina llegó al petrolero de Carondelet y pude, mucho gusto, y pude yo demostrar y evidenciar a los ecuatorianos cómo desde Carondelet se negociaba con nuestro petróleo, se embarcaban barcos diarios llenos de barriles de petróleo, los trasladaban, los vendían y luego de 46 días regresaban al Ecuador a pagarlo. Y están los documentos. Yo quiero que el fiscal de la Nación me los pida para entregarle cómo se nos llevaron el tanto y la limosna. Todos estos actos de corrupción, las pistolas Glock, la importación de maíz en época de cosecha, todos estos actos de corrupción se llevaron el dinero del bono de la pobreza y sus seguros de vida a las Bahamas. Me indignó, le robaron hasta a los pobres, pero no solamente a los pobres, sino a los muertos. Y todo eso, cada vez que yo se lo evidenciaba al presidente Correa, él lo que decía que era una denuncia de la prensa corrupta. Por lo que hoy me ratifico en lo que siempre le dije. Rafael Correa dirigió, protegió y premió la corrupción desde Carondelet, y le molestó más cuando en términos normales se conoce como la salida del closet. Cuando yo le presento la denuncia del caso Mameluco al fiscal, le presento la denuncia del caso Mameluco a él mismo como presidente para que me conteste si en verdad ese joven fue a su despacho y se lanzó sobre sus órganos genitales. 30 días después ordenó mi sentencia. El precio de fiscalizar al correísmo lo pagué en la cárcel. Y aquí estoy hoy, señor periodista. Galo Lara libre, Rafael Correa prófugo de la justicia. Esa es la diferencia, que marca la diferencia. Los tiempos de Dios son perfectos y la justicia divina también existe. Ingeniero, usted ha denunciado varios casos que ha podido recapitular durante esta entrevista, casos que también en su momento han sido denunciados por el periodista y activista político Fernando Villavicencio. ¿Se ha planteado la posibilidad de tener reuniones con él toda vez que fortalezcan o se establezca una unidad a favor de la investigación profunda de estos casos y que pues unos de ellos ya están en la fiscalía? Mire, yo no tengo problema de reunirme con los mejores ecuatorianos que tengan las evidencias para recuperar lo robado. El Ecuador tiene que recuperar lo robado. Yo quiero aprovechar esta ocasión, esta entrevista, porque el presidente Lenín Moreno, desde esa silla, lo ha puesto de pie la dignidad de los ecuatorianos. Y debemos reconocer eso. Ese señor en esa silla ha tenido los pantalones suficientes para enfrentar al matón de barrio, a un monstruo que no sabemos con cuántas cabezas tiene, porque un día aparece con una, otro día aparece con otra. A mí me da muchísima pena que el presidente Lenín Moreno solito está enfrentándolo. No tengo problema en poder ayudar al señor Villavicencio o a quien lo necesite con la documentación respectiva. Un político de oposición como es Guillermo Lasso en días anteriores se ha referido a Lenín Moreno, el presidente de la República, de quien usted ha tenido diferentes palabras en este momento, como un Rafael Correa con cara amable. ¿Qué criterio le merece precisamente esa opinión? Bueno, yo creo que el señor Lasso tiene su criterio propio, son criterios personales, pero creo que nosotros, los perseguidos políticos, creemos que respiramos aires de libertad y celebramos de que en libertad podamos expresar lo que sentimos. Ingeniero, cuando usted mantenía precisamente prisión, ¿cómo era el trato? ¿Obedece precisamente a las denuncias que los organismos internacionales hicieron y que muchos de ellos apuntan a la actual ministra de Justicia? Es decir, ¿usted recibía tratos inhumanos dentro de la cárcel? Yo recibí tratos crueles e inhumanos por las autoridades de justicia del gobierno de Rafael Correa. Yo recibí tratos inhumanos y crueles por las autoridades de justicia del gobierno de Rafael Correa.
yo recibí tratos humanos y dignos por las autoridades de justicia del gobierno de Lenín Moreno. Esa es la verdad que yo tengo que atestiguar. Vale la pena en este tema aclarar y profundizar algo que se nos viene a la mente y que creo que nuestros amigos oyentes deben también estarse preguntando. Estos tratos inhumanos de los cuales usted hace referencia, ¿aduce que fueron dirigidos en su contra de manera personal o es que el resto de reos, de personal carcelario, sufre las mismas circunstancias? Bueno, cuando usted descubre que en los últimos 10 años hicieron del dolor humano un negocio en las cárceles, subieron de 9,000 presos a 39,000 presos. ¿De quién era el negocio? ¿De quién era el negocio del sufrimiento, del dolor humano? Yo aprovecho para decirle, a mí me quitaron mi Biblia, me quitaron mis zapatos, me quitaron mi medidor de azúcar y presión, la medicina que tenía que corresponder en su momento. Tuve que hacer huelga de hambre para que puedan entrar mis abogados y puedan entrar mis familiares. ¿Usted cree que eso es un trato digno y humano? No, señor. Sin embargo, señor periodista, quiero aprovechar la ocasión para decirle, salgo sin rencores, salgo sin revancha, salgo a exigir justicia y la libertad de doña Carolina Llanos Romero y de don Gilbert Llanos Romero, otras 2 personas víctimas del odio y la persecución correísta que fueron encarcelados, justamente para que yo silencie mis denuncias. A la madre de mis hijos, la señora Carolina Llanos, la detuvieron embarazada y perdió el niño dentro de la cárcel porque le hicieron dar una golpiza que la dejó sangrando 3 días, y las autoridades hicieron partes policiales de que no la dejaban salir a un hospital, y la directora de ese centro penitenciario en esos años anteriores dijo que no salía por órdenes del ministro del Interior. Bueno, nosotros queremos que el país conozca la brutal y delincuencial forma en cómo nos persiguieron, señor periodista. Ingeniero Lara, también valdría la pena que nos pudiera usted comentar cuáles serían los planes que usted y la defensa que lo representa ante los tribunales tienen respecto de la sentencia que se encuentra ejecutoriada. Mire, en las próximas horas mi abogada, la doctora Lourdes Iván, presenta al Consejo de la Judicatura Transitoria la denuncia de investigación de los jueces y fiscales que tramitaron el caso Quinsalón para que sean investigadas la forjación de pruebas, las órdenes emitidas para encarcelar a gente inocente. A su criterio, finalmente, exasambleísta, nos gustaría conocer cuál sería la justicia de la cual usted reclama y dice esperar precisamente que se haga con el exmandatario. ¿Sería que precisamente los diferentes casos que se están investigando y uno de ellos incluso que está ya en etapa preprocesal concluyan con una sentencia condenatoria o cuál sería esa justicia de la cual usted hace referencia? Yo le puedo responder de la siguiente manera. Rafael Correa, prófugo de la justicia, Galo Lara libre. Muchísimas gracias. Gracias a usted, exasambleísta ingeniero Galo Lara, nos ha acompañado aquí en la hora clave. Precisamente hemos podido conversar con él sobre los temas inherentes a su caso, un tema que ha estado en las últimas semanas y meses en los diferentes titulares, un tema que vale la pena ser retomado, un tema que finalmente la justicia ecuatoriana tendrá que esclarecer, pues sea inocente o sea culpable, Galo Lara, hay que recordar que ese proceso ha sido denunciado tanto en el fuero interno de nuestro país como en las cortes internacionales como un proceso repleto de ilegalidades. Este es un tema que la justicia tiene deuda con los ecuatorianos y que nos digan de una vez por todas cuál es la verdad, la cual debemos todos conocer. Continuamos informando. Muy bien, son las 12:43. Ahí estaba la entrevista con el exasambleísta